Hoy veremos las biomoléculas orgánicas. Mi nombre es Angie Caterina Barrera Lizarazo. Los hidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, este último en una proporción más baja. Esto se cumple gracias a una enzima, la amilasa, que ayuda a descomponer esta molécula en glucosa o en azúcar en la sangre, que hace posible que el cuerpo utilice la energía para realizar sus funciones. Las características de los carbohidratos es que son considerados como uno de los tres macronutrientes ricos en proteínas y grasas muy importantes para el ser humano. Deben ser consumidos en grandes cantidades ya que son los que aportan energía al cuerpo para realizar las funciones diarias. Los carbohidratos simples contienen azúcares que se localizan naturalmente en los alimentos como verduras, leche y sus derivados y frutas. Tipos de carbohidratos. Se dividen en simples, que son los de absorción rápida. Los simples se dividen en dos, que son los monosacáridos, que son los que son de un azúcar, y los oligosacáridos, que son dos azúcares. Los monosacáridos son glucosa, galactosa y fructosa, y los oligosacáridos son sacarosa, lactosa y maltosa. Por el lado de los complejos, o sea, de absorción lenta, se encuentran los polisacáridos, que son de 3 o más azúcares. Ahí están los almidones, glucógenos y celulosa. Esto es una explicación prácticamente del cuadro anterior. Funciones. La principal función de los carbohidratos en los seres vivos es contribuir al almacenamiento y obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Prácticamente en sí la función principal es la energía, aportar energía al cuerpo para que éste cumpla todas sus funciones. Ejemplos de carbohidratos son las verduras, las frutas, galletas, etc. Son formaciones moleculares que sirven como reserva de energía y son la base de estructuras bióticas. Son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que se encuentran en los organismos vivos. Son biomoléculas formadas por carbono e hidrógeno, generalmente también oxígeno, pero en porcentajes mucho más bajos. También contienen fósforo, nitrógeno y azúcar. Características de los lípidos: son insolubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo o benceno. Algunos están formados por cadenas alifáticas que pueden estar saturadas o no estar. Son de estructura generalmente lineal, aunque pueden contar con una serie de anillos. Su estructura química permite que cuenten con flexibilidad, en tantos otros pueden ser rígidos. Algunos lípidos refractan el agua. Esto es debido a que cuentan con una no polaridad o hidrofobia, pero esto no se presenta en otro tipo de solventes como el tímer, acetona, etc. Se encuentran clasificados en tres ramas principales que se subdividen posteriormente. Por ejemplo, lo que es los ácidos grasos, que son saturados e insaturados. Los lípidos con ácidos grasos, que se dividen simples, triacilglicéridos y ceras. Los complejos, que son fosfoglicéridos y estingolípidos. Y los lípidos sin ácidos grasos, que son los esteroides y los isoprenoides. Los lípidos saturados no tienen dobles enlaces, son sólidos a temperatura ambiente. Los poliinsaturados tienen varios enlaces dobles, son líquidos a temperatura ambiente como el omega 3 y 6. Los monosaturados tienen un doble enlace, son líquidos a temperatura ambiente como el omega 9. La función de los lípidos, generalmente en forma de triacilgliceroles, constituyen la reserva energética de uso tardío o diferido del organismo.
Aunque parezca paradójico, los lípidos representan una importante reserva de agua al poseer un grado de reducción mucho mayor el de los hidratos de carbono, del pescado y los frutos secos. Nucleicos son sustancias que en disolución incrementan la concentración de iones de hidrógeno. Cuando los ácidos se combinan con las bases, permiten el desarrollo de sales. Los ácidos nucleicos son polímeros o macromoléculas que están conformadas por la repetición de monómeros, moléculas con masa molecular pequeña que están unidos por enlaces covalentes llamados enlace fosfodímero. Las características de los ácidos nucleicos son formadas por unidades monoméricas más pequeñas, conocidas como nucleótidos. Es un azúcar del grupo de las pentosas, monosacáridos con 5 átomos de carbono. Es una base orgánica nitrogenada. Los ácidos son esenciales para todas las células, ya que es a partir de las moléculas de ADN y ARN que sintetizan las proteínas. Es en ADN que es el ácido desoxirribonucleico como ADN. El ADN es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas. El ARN es el ácido ribonucleico, es una molécula que cumple una importante función al permitir copiar la información contenida en el ADN para transportarla a las estructuras celulares encargadas de elaborar las distintas proteínas y formar además parte de la maquinaria en la que se lleva a cabo la producción. Las funciones de los Cabe destacarse que estos son capaces de formar larguísimas cadenas con millones de monómeros encadenados entre sí. Las principales funciones de los ácidos nucleicos es almacenar información genética en el ser vivo. Por otra parte, transmisión hereditaria, que es la que hace el ARN. El ADN almacena y transmite la información genética y dirige el proceso de la síntesis de proteínas. Ejemplos, acá podemos observar una imagen del ADN y el ARN. El DNA mantiene y transmite la información que las células necesitan para sobrevivir y el RNA lee los genes y hace una copia de los mismos, almacenando la información. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Y todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y la mayoría contiene azufre y fósforo. Deben ser estables en el medio en el que están almacenadas o en el que desarrollan su función, de manera que su vida sea lo más larga posible. En cuanto a solubilidad se refiere a cada proteína tiene una temperatura y un pH que se debe mantener para que los enlaces sean estables. Las proteínas tienen algunas propiedades secundarias que dependen de las características químicas que poseen. Dependiendo de la composición, hay proteínas simples y conjugadas. Las simples se dividen a su vez en escleroproteínas y esferoproteínas. Vamos a observar más a fondo cómo es la clasificación. Bueno, ahí por el lado, según su origen, encontramos las de origen animal, que son las carnes, escleroproteínas o proteínas fibrosas, las proteínas globulares y las histaminas. La clasificación por la estructura están las simples, las fibrosas, las globulares y las esteroproteínas, que esas se clasifican como cromoproteínas, nucleoproteínas, glucoproteínas, fosfoproteínas y lipoproteínas. Las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo porque son esenciales para el crecimiento, gracias a que tienen un alto contenido de nitrógeno y ayudan a la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo. Otras funciones son que ayudan como los anticuerpos, un tipo de proteínas que actúa como defensa. Los ejemplos de proteínas están el fibrinógeno,
enzima amilasa, fibrina, elastina, gluteína, insulina. Esa es la bibliografía.